El tema se llama la mejor herencia. Amén. El tema se llama la mejor herencia, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Y cuál es la mejor herencia, hermanos? Aleluya. Vamos a ver cuál es la mejor herencia. Salmo 16:5. Aleluya, gloria a Dios. Salmo 16:5, hermanos. Aleluya. Fíjense cómo dice, hermanos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Amén. La mejor herencia de todas, hermanos. La mejor herencia nos ha tocado a nosotros, los que estamos aquí, hermanos. Somos privilegiados, hermanos, porque esta es la mejor parte. A Marta le dijeron: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, mientras María ha tomado la mejor parte. La mejor parte es tomar la herencia que Dios nos ha dejado a nosotros, que somos sus hijos. Amén. Porque muchos de ustedes saben lo que significa, qué es testamento. Saben que la Biblia dice Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua herencia y nueva herencia, que realmente es la misma herencia. Lo único que cambia es a los que reciben hoy en día la herencia. A través del sacrificio de Jesús, esa herencia solamente era para los israelitas, pero cuando Cristo murió y resucitó, nos dio esa herencia a todos nosotros. Como dice la palabra de Dios, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Vino a los suyos a darles una herencia, pero ellos rechazaron esa herencia. Mas a los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y como somos hijos, los hijos son los que reciben la herencia. Amén. Muchas de las veces, hermanos, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la familia. Ya hemos tocado varias veces ese punto de la familia, los hermanos lo han predicado. Ahora también yo voy a compartir un poquito acerca de eso. La herencia, hermanos. ¿Por qué? Porque en algún momento ya se los he hablado. Muchas de las veces los padres, cuando carecen de niños, ¿qué quieren hacer con los hijos? Darles todo lo que ellos no tuvieron, ¿verdad? Lo cual muchos creen que es lo mejor, pero nos damos cuenta que no es lo mejor, porque se vuelven más rebeldes, ¿verdad? Porque ¿sabes qué es lo que nos hizo falta a nosotros? El consejo de Dios, hermanos. Esa es la mejor herencia que un padre le puede heredar a su hijo, hermanos. Esa herencia, hermanos. Porque esa herencia, hermanos, esa herencia es eterna. No es terrenal, no es como la de aquí de la tierra, que en un momento lo tiene, en un momento ya no lo tiene. O muchos que, aún yo he conocido a muchos jóvenes que no les cuesta algo. ¿Y qué pasa? Se los dan y lo malbaratan, ¿verdad? Entonces, en las cosas de Dios, hermanos, las cosas son diferentes. No digo que puedan tener
algo bien, ropa bien, nueva, no sé, zapatos. Pero lo mejor que le puedes dar a tus hijos es el consejo, hermanos. Es la palabra de Dios, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque lo demás no depende del hombre, depende de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Fíjate cómo dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al versículo 12. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al versículo 12. Amén. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Primera de Crónicas 29 del 11 al 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Se dan cuenta por qué la mejor herencia es Dios? Aún más que heredarle a un hijo muchos bienes, la mayor riqueza que es que a nosotros le heredemos lo que Dios nos dio a nosotros por herencia, que es su palabra, es su consejo, hermanos. Amén. Esa es la mejor herencia, hermanos. ¿Por qué? Porque de Él vienen todas las bendiciones. Mira, vamos a leer Eclesiastés capítulo 3, versículo 13. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra de Dios. Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Amén. Aún el trabajo que nosotros tenemos, ¿de quién viene, hermanos? De Dios, porque esa es la herencia que Dios nos ha dado a nosotros, que somos sus hijos, hermanos. Amén. Por eso la mejor herencia que nosotros podemos dar a nuestros hijos es que el consejo de la palabra de Dios. Amén. Y debemos de aprender a valorar esta herencia que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 2,
Aleluya. Vamos a leer capítulo 2, versículo 24 al 26. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice aquí: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá? ¿Y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada, a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la mejor herencia, hermanos, es ver conocido a nuestro Dios. Que Dios nos herede a nosotros, que somos sus hijos, todas sus bendiciones, hermanos. Amén. A veces nosotros estamos ahí esforzándonos. Hay mucha gente que se esfuerza mucho y tiene poco, ¿verdad? Hay mucha gente que se esfuerza poco y tiene mucho. ¿Por qué? Porque esto viene de parte de Dios, hermanos. Si nosotros le agradamos a Dios, yo por ejemplo se los he dicho ya en varias ocasiones, hermanos, yo me doy cuenta que entre más trabajo para el Señor más suple todas mis necesidades, hermanos. Amén. Y yo se lo hago ver aún hasta a mi hijo, por ejemplo. Amén. No tenemos necesidad. Lo que muchas personas se ganan en toda una semana, 2 semanas, Dios nos lo da en 1 o 2 días, hermanos. Porque creemos en esa palabra. Porque creemos que la bendición no es tanto del esfuerzo humano, sino de agradarle a nuestro Dios. Por eso nosotros debemos de preocuparnos, hermanos, por esta herencia. Esta herencia, hermanos, como se lo hemos predicado en otras ocasiones, nosotros tenemos el poder de heredar a nuestros hijos bendición o maldición. Amén. Si nosotros le agradamos a Dios, no solamente es una bendición para nosotros, es una bendición para nuestra descendencia. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que nosotros siempre estemos en este consejo, en el de la palabra de Dios, y que nosotros siempre estemos instruyendo a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque este es el mejor consejo, hermanos. Yo les aseguro, hermanos, el apóstol Pablo en algunas ocasiones decía: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sentir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué pasa, hermanos? El apóstol Pablo, él les predicaba la palabra de Dios al pueblo. Amén. Pasaba a lo mejor que en el principio, hermanos, no iban a ser muy entendidos, pero la palabra de Dios en algún momento iba a dar efecto. Iba a hacer efecto en la vida de la gente. Y como dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Nosotros, pues como ustedes lo saben, predicamos pura palabra de Dios. Porque eso es lo que Dios muestra a través de su palabra, que es lo que da vida a nuestras vidas. La palabra. Amén. Y en algún momento va a hacer ese efecto en cada uno de nosotros. Amén. Aunque si nosotros, como hijos espirituales, hermanos, en algún momento una persona se aleja, y yo creo que muchos lo hemos vivido, aún yo en lo personal, hermanos. Yo decidí también, el Señor
permitió que yo fuera su hijo, yo también lo acepté como mi padre. Y en algún momento también estuve extraviado, hermanos. Pero la palabra de Dios nunca se fue, siempre estuvo ahí, como lo dijo Jeremías, como un fuego. Como un fuego, nunca el Señor nunca se va a quitar de ahí. Nuestro trabajo como padres es hablarles siempre a nuestros hijos de la palabra de Dios. Ese es lo mejor. A veces nosotros debemos de darnos el tiempo siempre para hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios. Que cuando reprendemos, conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es algo muy poderoso, hermanos. Es algo que el hombre no puede resistir. No se puede resistir. Nadie se puede resistir ante la palabra de Dios, porque es el mismo Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo para seguir aprendiendo acerca de esto. Salmos 33 del 11 al 19. Aleluya. Fíjense qué maravilloso es la palabra de Dios. Salmo 33 del 11 al 19. El consejo de Jehová permanecerá. Amén. Si nosotros siempre aconsejamos conforme a la palabra de Dios, hermanos, ¿qué crees? Siempre va a permanecer. Es un sello, es un sello. Como dice la palabra de Dios en el libro de Cantares. Es un sello que queda en nuestras vidas, que no se puede borrar. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Es un sello. La palabra de Dios en nuestras vidas se hace un sello, hermanos. En algún momento te acuerdas. ¿Sí? Ahorita lo vamos a leer, pero hasta como el hijo pródigo, hermanos. Ya lo hemos leído bastantes veces y hay que leerlo las veces que sean necesarias. Dice, y volvió en sí. Volvió en sí. Así les pasa, hermanos. Muchas personas se van, pero si la palabra de Dios se les habló correctamente, regresarán. Porque es un sello, es un fuego que no se puede sufrir. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es para que nos demos cuenta, no solamente permanece en nosotros, sino que sigue. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Amén. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Mano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Amén. Nuestro Dios nunca nos abandona. Y no solamente tiempo de hambre, no es de hambre de pan, es de palabra, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios que no es por las fuerzas. Nuestra fuerza está en nuestro Dios. Nuestra confianza está en nuestro Dios. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Aunque la vid no diere fruto, nosotros vamos a seguir en la presencia de Dios, hermanos. Amén. Vamos a seguir leyendo. Fíjate cómo dice Proverbios 19:20
19 del 20 al 21. Aleluya. Proverbios 19 del 20 al 21. Aleluya. Proverbios 19 del 20 al 21. Amén. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Amén. ¿Cómo debemos de hacer nosotros? Debemos de escuchar. Miren, esto es algo muy importante. Ya lo hemos predicado. Ninguno puede ser autoridad si no está sujeto a ¿qué? Autoridad. Dios nos sujetó a su autoridad. Si nosotros estamos sujetos a la autoridad de Él, Él nos da esa autoridad. Por eso dice, escucha el consejo. ¿A quién le habla primero? A nosotros. Y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Amén. Muchos. Nosotros podemos pensar de muchísimas maneras. Podemos hablar hasta palabras acertadas. Pero ¿sabes qué es lo verdadero? Lo que dice aquí. Mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es un camino de muerte. Nosotros, ¿por qué camino nos guiamos? Nosotros nos guiamos, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Amén. Dice, más el consejo de Jehová, ¿qué dice? Permanecerá para siempre, hermanos. Nosotros damos el consejo que proviene de la palabra de Dios a una persona. ¿Y qué crees? Ese consejo, sí, hermanitos, ahí hay 3 sillas. Estaban apartadas para ustedes, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, es algo muy maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Fíjate, más el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Porque tú le vas a dar el consejo a una persona, le vas a dar la palabra, y le vuelves a dar la palabra, y le vuelves a dar la palabra, y ahí está la palabra. Y mis palabras son espíritu y son vida. En algún momento la persona recuerda la palabra de Dios. Y la Biblia dice, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vuelve a la vida, hermanos. Bueno, se murió, pero va a volver a vivir. Porque la palabra tiene ese efecto en nosotros. Por eso es que nosotros, hermanos, la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, ¿sabes cuál es? Es la palabra de Dios, hermanos. Es que tú les estés hablando desde temprano y sin cesar la palabra de Dios, hermano. Porque si en algún momento se aleja, ¿qué crees que va a pasar, hermano? La palabra de Dios va a hacer efecto, hermano. Va a ser ese fuego porque hiciste lo correcto, hermanos. Amén. Por eso es muy importante estar instruyendo a nuestros hijos siempre en el camino de Dios. Amén. Estarles exhortando. La etapa más importante de niños. ¿Sabes por qué? El enemigo lo sabe, hermanos. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Por qué metieron la ideología de género dentro de las escuelas empezando desde los preescolares, aún en otros países? Porque ya saben que desde niño el niño absorbe todo, hermano. Y nuestro Dios nos lo aconsejó desde antes, hermanos. Amén. Porque el diablo siempre es imitador, pero nuestro Dios siempre va un paso adelante. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey?
Vamos a leer un versículo que yo creo que ya todos nos sabemos. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Aleluya. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Amén. Yo creo que es un versículo que está ahí en muchos ya grabado. Instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el camino de la palabra de Dios, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Entonces está hablando de la palabra de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Y ya desde niño nos habla hasta viejo, porque va a haber un proceso. Pero aunque sea viejo, no se va a apartar de él, porque la palabra va a estar ahí. Y el Señor nos enseña que nosotros debemos de estar instruyendo a nuestros hijos en el camino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en que los hijos van a crecer, hermanos. En que los hijos van a tomar sus propias decisiones, hermanos. Y en muchas de las decisiones van a ser equivocadas, otras van a ser acertadas, ¿verdad? Y tendrán que vivir sus consecuencias. Pero si nosotros estamos en las cosas de Dios, no debemos de olvidarnos, hermanos, que Dios tiene cuidado de nosotros y también de nuestra descendencia, hermanos. Él tiene cuidado, pero nosotros tenemos también que cumplir nuestra parte, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que dice lo hace. Amén. Entonces nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace también su parte. Amén. Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a ser bendecidos y ellos van a recibir bendición. Por eso nosotros debemos de estar siempre con la palabra. La palabra de Dios, hay un versículo donde habla, que dice en el libro de la ley, que dice que vas a enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Y dice que las repetirás por la calle, dice, las escribirás en las paredes de tu casa. Amén. Cuando dice eso, igual puedes poner a lo mejor un cuadrito con versículos de la Biblia, pero la casa de Dios es esta, hermanos. Escríbelas en la tabla de tu corazón, que no se te olviden. Amén. Instruye a tus hijos, dice, que tenemos que estar enseñando a nuestros hijos. Amén. Porque eso es un seguro, hermanos. La palabra de Dios es un salvavidas, hermanos. Cuando ellos empiecen a vivir su propia vida, hermanos. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Vamos a leer Eclesiastés capítulo 11, del versículo 1 al versículo 6. Aleluya. Gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 11, versículo del 1 al versículo 6. Fíjate qué maravilloso, hermanos. Esto es para que no se te olvide, hermanos. Amén. Muchos de los que estamos aquí predicamos la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a leer, pero es importante que le prediquemos a nuestra familia. Es importante que estemos compartiendo la palabra de Dios a nuestra familia, hermanos, a nuestra casa. Amén. Para no ser, como dicen muchos, como dice el dicho, candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿verdad? La palabra de Dios habla unas cosas semejantes que ahorita vamos a leer. Dice aquí: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días
lo hallarás. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Cuál es ese pan? Es la palabra de Dios, hermanos. Tú vas a echar el pan, hermano, a tus hijos. Bueno, ahorita nos enfocamos en los hijos, pero aún si echamos el pan a los vecinos, a la gente, en algún momento va a dar fruto. A tu madre, a tu padre, a tus hijos, tus primos, tus hermanos. Les das la palabra en algún momento, va a dar fruto. Por eso la palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, hermanos. Amén. No, yo ya estuve orando mucho y Dios no me contesta. No, tienes que seguir orando, hermanos. Amén. Si yo quiero también que mi vida sea transformada, tengo que estar aquí en la presencia de Dios, porque mi Padre me está aconsejando. Amén. Y no desmayar, hermanos. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. En algún momento la palabra de Dios hará efecto en tu vida, y después hará efecto en la vida de tu familia, hermanos. Amén. Porque la palabra de Dios, ¿qué crees? Nunca vuelve vacía. Ahorita lo vamos a leer. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Amén. Reparte la palabra. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Cuando una persona está llena de la presencia de Dios, hermano, de la abundancia del corazón, que dice la palabra, habla la boca. Palabra, palabra. No te canses, hermano. Instruye desde temprano y sin cesar, como nuestro Dios con nosotros. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí se quedará. Amén. Así pasa con la palabra de Dios, hermanos. Tiene ese efecto que cae la palabra y ahí se queda. Nosotros, por ejemplo, hemos recibido la palabra de Dios, hermanos, y si sabemos que lo que se ha predicado aquí es verdadero, hermanos, aquí nos vamos a quedar. Amén. Hasta nuestro encuentro con nuestro Señor. El que al viento observa, no sembrará. El que mira las dificultades, no va a sembrar. No va a sembrar. El que mira las nubes, no segará. ¿Sí? El que mira las circunstancias, las dificultades, el que piensa, no, es que lo hago y no pasa nada. No, hermanos, hay que ser constantes. Amén. La constancia es lo que hace el milagro. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, amén. Dice que no sabemos cuál es el camino del viento. Acuérdense que dice la palabra de Dios, que todo el que es nacido de Dios, dice que no sabe, la gente no sabe hacia dónde va el espíritu, pero nosotros sí sabemos. O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Amén. Esto todo viene junto. Echa tu pan sobre las aguas, que con el tiempo lo recogerás. Nosotros damos la palabra y algo va creciendo dentro de las personas que les hablamos la palabra, aún de los hijos. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana, ¿qué dice? Siembra tu semilla, la palabra. Y a la tarde, no dejes reposar tu mano, la palabra, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Amén. No debemos de dejar reposar nuestra mano, porque echamos el pan y dice la palabra de Dios que con el tiempo, ¿qué? Lo vamos a recoger. ¿Y cómo vamos a recoger ese pan? Porque vamos a ver la vida de la gente de nuestro alrededor que va a decir, tenía razón todo lo que me dijiste.
Hay muchos hermanos, bueno, nosotros, yo no vengo de una familia cristiana, pero de los hermanos que he conocido, el hermano Samuel, también mi hermano Eduardo, y de otros hermanos que he conocido, la hermana, gloria a Dios, Claudia, pero ellos pueden dar testimonio si no se acuerdan siempre, dicen, es que mi mamá me decía, y se acuerdan, y de esa manera nos damos cuenta que sí hizo efecto la palabra de Dios dentro de la vida de una persona. Ahora, a lo mejor muchos de nosotros no lo vivimos, pero nuestros hijos sí lo van a vivir, hermanos. Van a vivir el consejo. Van a decir los hijos de nosotros, mi papá me decía esto, mi mamá me decía esto, y siempre va a estar el consejo ahí. Entonces nosotros de la misma manera debemos actuar porque esto es la mejor herencia que le podemos dejar a los hijos, hermanos. La palabra de Dios. Isaías 55 del 6 al 11. Yo sé que esto ya lo hemos leído, hermanos, pero qué mejor que se quede grabado en la tabla de nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo, a mí no me cuesta, dice, para mí no es gravoso enseñarle las mismas cosas. Dice, y para ustedes es seguro. Amén. Isaías 55 del 6 al 11. Amén. Bueno, vamos a leerlo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Imagínense, nosotros aconsejamos eso. No, hijo, tú siempre acuérdate, Dios es misericordioso. Si tú te equivocas en algún momento, pídele perdón y vuélvete a levantar y vuelve a hacer las cosas bien. Amén. Si ese consejo está en la gente, hermanos, si la gente lo atesora, hermanos, en algún momento en el que ya esté hastiado de pecar, hermanos, va a decir, no, me regreso con el Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Los pensamientos en ese momento no eran los pensamientos de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo, hermanos? Es la palabra de Dios. Ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Amén. Imagínate los caminos de Dios. Dios tiene cosas más excelentes para nosotros que las que a veces nosotros estamos buscando aquí en la tierra. Porque las cosas de Él permanecerán para siempre. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Nosotros, si damos la palabra, hermanos, en algún momento, ¿qué va a pasar? Va a crecer. Porque la palabra de Dios dice que mi palabra, ¿qué dice? No vuelve a mí, no vuelve vacío, hermano. Amén. Por eso nosotros no debemos de desmayar,
Nunca debemos de decir, ¿de qué sirvió todo lo que hice? No, hermanos. Todo lo que hacemos en el Señor, hermanos, todo sirve, hermano. Nada es de desecharse. Amén. Porque a su tiempo va a dar fruto, hermanos. Amén. Eso es algo muy importante dentro de nuestra vida, hermanos. Por eso no debemos de desmayar de nosotros comer la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios. Y mayormente en nuestra casa. Porque cada uno de nosotros, como en algún momento lo predicamos también, somos sacerdotes de nuestras casas. La Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria, y reinaremos. Pero ahora mismo ya somos sacerdotes de Dios. Amén. ¿Y qué hace un sacerdote? Un sacerdote ministra la palabra. Cada uno de nosotros como sacerdotes de Dios tenemos que ministrarle la palabra a nuestra familia. Amén. Una cosa es aquí y otra cosa es en tu casa, hermano. Amén. Somos sacerdotes de Dios. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Mira, vamos a leer esta parábola, Lucas capítulo 15, del 11 al 32, para que ustedes se den cuenta cómo es esta parte de la Biblia. Lucas 15, del 11 al 32. Aleluya. Amén. Fíjate cómo dice Lucas 11, 16 del 11, 15, del 11 al 32. Amén. Fíjate cómo dice, hermano. Parábola del hijo pródigo. Dice que es una parábola, es un enigma, un misterio. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ese hombre es nuestro Dios. Amén. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así pasa, hermanos. Pero como este es el Padre, es nuestro Dios. ¿Cómo creen que ustedes que este joven creció, hermanos? Con abundancia de pan. Y esa abundancia de pan no es de pan para llenar el vientre, sino de la palabra de Dios. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué pasó, hermanos? Vinieron las dificultades, los problemas. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Una vez que uno cae, ¿qué pasa? Este hombre representa al diablo, que el Señor reprenda. Porque es de la manera que tiene a la gente, hermanos, en la sociedad. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que es un hambre en la carnal, ¿verdad? Pero es un hambre espiritual. La Biblia dice que
Va a haber un tiempo en el que la gente va a tener hambre, pero no de pan, sino de palabra de Dios. Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. ¿Por qué? Porque se estaba acordando de todo lo que recibía, ese alimento hermoso que es la palabra de Dios, hermanos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba reconociendo su error. ¿Se acuerdan de los dos malhechores que estaban siendo crucificados al lado de Cristo? Uno le injuriaba y le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvanos. Y el otro dice: tú no tienes temor, dice, a la verdad nosotros merecemos todo esto, porque aquí nos llevaron nuestros hechos, pero él nada ha hecho. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero es porque reconoció su condición de pecador. Reconoció que se equivocó, hermanos, como aquí este hombre estaba reconociendo su error, su pecado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estaba la palabra dentro de este hombre. Amén. Fíjate, en el 17 no dije esa partecita. Dice: y volviendo en sí, dijo. Amén. ¿Por qué? Porque una persona que se va al mundo, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Se extravía. Pero la palabra de Dios, hace un rato lo leíamos: echa tu pan sobre las aguas, que con el tiempo lo recogerás. Ese es el efecto que tuvo en el hijo pródigo, hermanos, que volvió en sí y regresó a la casa de su padre. Gloria a Dios. Amén. Si nosotros hacemos lo mismo, hermanos, esa palabra tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso dice aquí: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén, porque así está el Padre con nosotros. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. El Señor sigue teniendo misericordia. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoció su pecado, su error, y Dios le volvió a recibir. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, hermanos, porque la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y no solamente refiere a una persona que nunca ha conocido a Dios, no, también entre su pueblo, hermanos. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo dejó las 99 y fue por la descarriada, hermanos. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Dios es bueno con nosotros, es maravilloso. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Amén. Que luego dicen de repente: no, es que no se puede danzar. Pero aquí dice que había danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Amén. Dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Sí? Imagínate, se sale uno, pero vuelve a regresar, y el otro
se sale espiritualmente, ¿verdad? Porque nosotros debemos de ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso, ¿verdad? Si Él quiere tener misericordia de quien sea, Él la puede tener porque Él es soberano. Amén. Mas Él respondiendo dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Te voy a decir algo muy importante, hermanos. ¿Sabes por qué regresó el hijo pródigo a su casa? Porque sabía el camino, hermanos. Amén. Por eso es muy importante a nosotros, a nuestros hijos, enseñarles el camino de Dios, hermanos. Para que en el momento, si en algún momento que Dios no lo quiera, llega a pasar, ¿qué va a pasar, hermanos? Ahí va a empezar la confianza en nuestro Dios. Amén. Amén. Creyendo, como dice también la palabra de Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Todas las cosas tienen un propósito, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Porque más altos son los caminos de Dios que nuestros caminos. Entonces, por eso debe de haber una multitud de consejo, hermanos. Debe de haber consejos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Parece. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Vamos a leer. Gloria a Dios. Fíjate, es por ejemplo también aquí en la congregación pasa algo referente a eso, hermanos. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 24 al versículo 26. Aleluya. Amén. Fíjate cómo dice aquí. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 24 al versículo 25. Dice aquí en el nombre de Jesús: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ellos. Amén. Cuando nosotros hay mucho consejo, hermanos, pero de palabra de Dios, hermanos, ¿qué va a pasar? La gente se convence de lo que se está hablando. Como en la parte que dice también Proverbios capítulo 15, versículo 22 al versículo 23.
Proverbios capítulo 15, versículo 22 al versículo 23. Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice. Los pensamientos, Proverbios 15 del 22 al 23. Amén. Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Por eso les decía, la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos es que el consejo de la palabra de Dios. Esa es la herencia, hermanos. Amén. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Si no hay consejo, ¿qué hacen? La gente toma decisiones, hace lo que quiere. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Amén. Cuando nosotros exhortamos, por ejemplo, mamá, papá, a los hijos, ¿qué va a pasar? Se va a afirmar. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Amén. Por eso nosotros dice que no debemos de reposar, hermanos, dejar pasar. Debemos de estar siempre con la palabra. Amén. Todo el tiempo, porque va a hacer ese efecto que nosotros queremos que haga, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Vamos a ver otra parte que refiere a lo mismo. Filemón capítulo 1, versículo 10 al versículo 13. Gloria a Dios. Filemón capítulo 1, versículo 10 al versículo 13. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Fíjense cómo dice, hermanos. Gloria a Dios. Te ruego por mi hijo Onésimo. Amén. Era un hijo espiritual para Pablo, este varón, a quien engendré en mis prisiones. ¿Cómo que lo engendró? O sea, lo engendró predicándole. ¿Hablándole qué? La palabra de Dios, hermanos. El cual en otro tiempo te fue inútil. Amén. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando nosotros empezamos a dar la palabra de Dios, hasta pareciera como si no hiciera efecto, ¿verdad? Como si no estuviera pasando nada. Como si fuera inútil lo que se está haciendo. Pero no, hermanos. Porque como dice la palabra de Dios, tú no sabes cómo crecen los huesos del niño, de la mujer encinta. Así ignoras la obra de Dios. A veces nosotros creemos que lo que hacemos no tiene sentido. Estarle predicando, mira, le hablo y no entiende. No, eso es incredulidad, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hablamos y nosotros debemos de creer porque vamos en fe. Amén. Aleluya. Nosotros creemos que la palabra está haciendo efecto en la persona. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Fíjate cómo dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Porque la palabra de Dios, ¿qué va pasando? Va haciendo efecto. Porque por eso la Biblia dice que nosotros mismos, dice, cuando ustedes hagan todo lo que yo les mande, ustedes deben de decir, siervos inútiles somos, porque todo lo que nos ha mandado el Señor, solamente eso hemos hecho. Entonces, llegamos siendo inútiles, hermanos, hasta que la palabra de Dios hace efecto dentro de nuestras vidas y nos volvemos útiles. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey?
el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos, que cumple el efecto, porque la Biblia por eso dice que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar, hermano, la está perfeccionando. No desmayemos, debemos de seguir. No, hay mucha gente que es que no siento nada. Hay mucha gente que es que no siento la presencia de Dios. Y ya les he explicado a algunos, les he predicado, que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la gente no sentía la presencia de Dios, siendo que el mismo Jesucristo era el mismo Dios. Amén. Muchos dicen, no, es que yo siento, no. Nosotros no andamos por sentires, y andamos por fe, hermanos. ¿Qué pasa? Nosotros andamos por fe. El fe es creer. ¿No? Yo creo que la palabra de Dios está haciendo efecto en mi vida. Dios me está limpiando. Yo creo que cada vez que me congrego, Dios me lava, me limpia, me transforma, me hace una persona diferente. Pero si la persona dice, no, yo creo que ni pasa nada, eso es lo contrario de la fe. Es incredulidad. Amén. Porque si Dios dice que su palabra tiene poder, ¿qué tiene? Tiene poder. Amén. Y está haciendo el efecto en nuestras vidas que nosotros necesitamos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Por eso debemos de esforzarnos a poner atención, a escuchar, porque solamente hay que creer y Dios está haciendo la obra. Juan 6:63. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Amén. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Ahorita ustedes están escuchando pura palabra de Dios, hermanos, y está entrando la vida. La vida. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos sirve cuando nosotros estamos en angustia. Nosotros, cuando estamos tristes, ahí está la palabra de Dios, hermanos. Amén. Nosotros debemos de actuar siempre en fe, creer lo que Dios nos habla a través de su palabra, fortalecernos con la palabra de Dios. Amén. Pero debemos de saber ante todo que cada vez que compartimos la palabra de Dios estamos dando vida, hermano. Vida. Sí. Nosotros, cuando estamos reunidos con otras personas que queremos que entren a las cosas de Dios, pero si cuando nos reunimos no les hablamos de Dios, ¿qué va a pasar? No va a haber vida. Tú quieres que tus hijos entren a las cosas de Dios, háblales de la palabra de Dios. Por eso hay que estar comiendo la palabra de Dios. Amén. Porque el que da vida es el Señor. La Biblia dice, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del cielo. Y en el cielo, si una palabra entra donde debe de entrar la palabra en el momento preciso, hermanos, la persona dice, me arrepiento, y el Señor le escucha y le da que se entregue a Él, hermanos. Amén.
Por eso es muy importante hablar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Todo el tiempo. Para que no al rato nos digamos, híjoles, ¿por qué no le prediqué? ¿Por qué no le hablé demasiado tarde? ¿Verdad? Porque la palabra de Dios tiene poder, hermanos. En algún momento, es verdad, me dijeron esto. Es verdad, me recuerdo esto. Así de verdad hay gente que se ha salvado, que ha entrado a las cosas de Dios por una palabra que se acordó de Dios, porque es vida. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Proverbios capítulo 18, versículo 21. Amén. Fíjate cómo dice, hermano. La muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, vida, o sea, muerte. ¿Cómo puedo hacer para que dar vida, hermanos? Tengo que dar palabra de Dios. Si yo me quedo callado, puedo dar muerte. Y si no hablo conforme a la palabra de Dios, también puedo dar muerte. Y si me quedo callado, hermano, también las piedras pueden hablar y enseñar lo que no deben de enseñar. Amén. Entonces, por eso es muy importante, hermanos. En nosotros está el dar vida, hermanos. El heredar, por ejemplo, a nuestros hijos esa herencia eterna. A través de nuestra boca. Amén. A través de nuestra lengua, hermanos. Porque eso es lo que debe de hablar nuestra lengua. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si las nubes fueren llenas, sobre la tierra la derramarán. El que está lleno de la presencia de Dios habla ¿qué? Palabra de Dios. Eso es muy importante siempre, siempre, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Fíjense. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Amén. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice la palabra de Dios, hermanos. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Estos son los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Y esos hombres murieron porque Dios dijo que Él había resuelto hacerlos morir. Porque la Biblia dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Cuando una persona se excede, hermanos, llega un momento en el que se acaba también la oportunidad. Pero fíjense, Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios, de Jehová. Por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso debe de haber abundancia de conocimiento en nuestros hijos. Darles esa herencia. Estos hombres fueron muertos, hermanos, junto con su padre. ¿Por qué?
Porque dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estos dos hombres eran hijos de Elí. ¿Quién era Elí? ¿Cuántos saben quién era Elí? Era un sacerdote de Dios, hermanos. ¿Nosotros qué somos? Somos sacerdotes. La Biblia dice, nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria y reinaremos. Amén. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es que mis hijos tengan conocimiento de Dios. Porque aquí dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando la ley de Dios dice que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, debemos de repetirle la palabra de Dios, estar ahí duro y duro y duro, porque es la mejor herencia que le vamos a poder dejar. Porque si no, al rato pasa algo y ¿de quién va a ser la consecuencia? ¿De quién va a ser el culpable de eso? ¿Verdad que no Dios? No, porque Dios ya nos aconsejó lo que nosotros debemos de hacer. Amén. Entonces, estos hombres no tenían el conocimiento de Dios. ¿Y por qué? Porque era responsabilidad del papá. Tal vez no se menciona a la mamá, pero el padre tenía que verlos instruido. Amén. Entonces, por eso es muy importante, hermanos. Muchas de las veces está la gente construyéndole casa, un carro. Hermano, eso es lo que debemos de construir, hermanos. Este consejo, la palabra de Dios, hermanos. ¿Verdad? Porque hay veces que le queremos dar a nuestros hijos cosas que son pasajeras, cosas que no van a permanecer para siempre, pero la palabra de Dios sí va a permanecer para siempre. Y si Dios quiere, hasta van a tener muchas cosas, si ellos son obedientes, porque al que a Dios le agrada, Dios le da el don de tener, y al que no le agrada, le da el trabajo de amontonar para dárselo al que le agrada a Dios. Amén. Si nosotros de verdad queremos que a nuestros hijos sean ricos, eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Instruirlos. No podemos dejar pasar el tiempo, hermanos, porque el tiempo se pasa así. Cuando te das cuenta, ya está así, hermanos. Amén. ¿Y quién le va a aconsejar? ¿Quién le va a guiar? Nosotros, a través de la palabra de Dios. Porque estos hombres, déjame decirte que les fue muy mal. Vamos a leer ahí mismo. Fíjate cómo dice. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 22 al versículo 25. Ahí mismo, Primera de Samuel capítulo 2, versículo 22 al versículo 25. Amén. Fíjense cómo dice. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Fíjate, o sea, lo más tremendo es que sí conocía la palabra de Dios, pero no instruyó a sus hijos. Sí sabía, sí hablaba de parte de Dios, pero tenía que empezar por su casa, hermano. Amén. Y esto es algo muy, muy tremendo. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Por eso dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, llega un momento en el que se acaba, se termina ese tiempo. Amén. Y ya muerto, pues ya no hay nada.
Por eso la Biblia dice que ¿quién puede enderezar lo torcido? Por eso es que desde pequeños nosotros debemos de empezar a instruirlos, a darles esa herencia que nuestro Dios nos ha regalado a todos nosotros. Amén. Bueno, si llegases ahora y tienes hijos grandes, no te preocupes. Dios va a tener misericordia de ti y de toda tu familia. Pero no lo dejes para mañana. Tenemos que empezarlo a hacer ya, hermanos. Amén. Estamos vivos, tus hijos están vivos, todavía no han sufrido las consecuencias. Empieza a actuar, hermano. Amén. Porque de por sí los hijos echan la culpa de todo lo que les pasa. Aconséjales mejor ahora. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Ahí mismo. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Amén. Fíjate cómo dice. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Eso es algo importante. Nosotros sabemos lo que hacen nuestros hijos, ¿o no? ¿Verdad que sabemos lo que? Entonces dice que él sabía lo que hacían sus hijos y él no les decía nada. Hasta ese momento que le dijeron que se iban a morir. Pero más antes no hizo nada. Entonces dice la palabra de Dios que él sabía. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. O sea, él no hizo nada. Amén. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Estar allí, hermanos, constantes, hermanos. Amén. Gracias, hijo. Debemos de estar constantes, hermanos. Allí al pie del cañón con los hijos. Sí. A veces, como les decía, nos preocupamos porque los hijos tengan lo mejor. Pero lo mejor de lo material. Y lo mejor de lo material, ¿qué crees? No muchas de las veces les hace bien. De verdad. Por ejemplo, les damos los videojuegos a los niños. Y en vez de que actúen mejor, actúan peor, hermanos. ¿Sí? Y así va sucediendo el tiempo que les seguimos dando. ¿Y no? Nosotros debemos de ser como nuestro Dios. La Biblia dice que nuestro Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él, a ese oye, a ese atiende. Entonces así nosotros están en obediencia y no, pues tienen todo nuestro favor. Pero si no están en obediencia, cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios y nos vamos al mundo, ¿qué crees que hace nuestro Dios con nosotros? Estamos desheredados, hermanos. Nos perdemos esa herencia eterna. Pero mientras estamos en la presencia de Dios, ¿qué crees que tenemos? Tenemos la herencia, porque le estamos agradando a nuestro Dios. Así también yo por eso les digo a mis hijos, mi hijo que es el más grande, él lo sabe. Mientras él esté en obediencia, él tiene herencia conmigo. Todo esto es suyo, como le dijo, ¿verdad? El padre del hijo pródigo a su otro hijo, que le dijo: hijo, yo nunca te he desobedecido. Hijo, todo es tuyo. Esto que yo tengo es tuyo, hijo. Pero el otro había quedado desheredado, ¿verdad? Se salió y no tenía nada. El papá no le decía: ay, le voy a mandar a mi hijo para que esté bien. No, a veces hasta hay que permitir que tengan consecuencias, hermanos. El padre del hijo pródigo no lo fue a buscar, hermanos. Dejó que el hijo regresara para que sufriera las consecuencias y recapacitara, volviera en sí, hermanos. A veces tenemos que dejar que sufran las consecuencias, hermanos. Porque si no sufren las consecuencias, ¿qué pasa?
pues es como apapacharles. Entonces, a veces hay que sufrir. Amén. Entonces, eso es algo muy importante en nuestras vidas, que nosotros debemos de aprender acerca de lo que es la herencia eterna. Fíjate, vamos a leer. Ya leímos esta parte. Estos hombres no tenían conocimiento ¿de qué? De Dios. ¿Por qué? Porque su padre no los disciplinaba, no les llamaba con la palabra. Cuando un hijo no tiene conocimiento de Dios es la responsabilidad ¿de quién? Del padre. Y muchos vamos a justificarnos, vamos a decir, no, la Biblia dice que el padre no va a llevar los pecados del hijo, ni los hijos de los padres. El alma que pecare, esa morirá. No, pero la Biblia dice que es un mandamiento de Dios que tenemos que instruir a nuestros hijos. Amén. Nosotros debemos de instruirlos y sí, de eso sí se va a tomar cuentas. Eso funciona siempre y cuando el padre haya cumplido. Amén. Enseñando a sus hijos en el camino de Dios. Fíjate, vamos a leer Jeremías capítulo 20, versículo del 7 al versículo 11. Veinte del 7 al 11. Vamos a ver qué pasó con Jeremías, un varón de Dios, lleno de la presencia de Dios, pero en algún momento también estaba menguando, hermanos. Estaba capítulo 7, capítulo 20, versículo 7. Amén, sí, hermano. Amén. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice, hermano. Qué maravilloso. Ya lo hemos leído, pero que no se nos olvide, hermanos. Aleluya. Jeremías capítulo 20, versículo 7 al versículo 11. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Eso es parte de lo que le pasó al hijo pródigo. Se acordó de lo que había en la casa de su padre. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Amén. Por si pensaban que nada más nosotros sufríamos, ¿qué creen? No, hermanos, a los hijos de Dios esto pasa, hermanos. Amén. Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Qué estaba pasando con Jeremías? Ya se quería regresar, hermanos, para atrás. Imagínate, o sea, esto es algo para que nosotros nos demos cuenta. Un hombre lleno de la presencia de Dios, un profeta de Dios, hermanos, diciendo, ya no aguanto. Y dice, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. ¿Y cuál es ese fuego ardiente? La palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos y atraviesa hasta el tuétano del hueso. Eso es lo que tenía Jeremías dentro de él. Eso es lo que no podía sufrir, que ya tenía la palabra de Dios hasta adentro, hermano. Una persona que tiene la palabra, hermano, está lleno de la palabra, hermanos, no lo va a poder sufrir, hermano. No va a poder ir en contra, hermano. Amén. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, traté de olvidarme, traté de no hacer caso a esa palabra que estaba dentro de él como un fuego, hermanos. Dice, porque oí la murmuración de muchos
temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo. Amén. Volvió en sí, hermanos. Jeremías volvió en sí y dice, no, Jehová está conmigo. Por eso dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén. Él se acordó, dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Él volvió en sí y dice, no, pero ¿por qué voy a regresar si Dios está conmigo? Dios me ayuda, aunque ellos sean más que yo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Entonces él regresó en sí. Por eso es que la palabra, hermanos, debemos de estarla dando. Es una herencia. Es una herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos, hermanos. Y en algún momento que nuestros hijos necesiten, si nosotros hicimos las cosas bien, ¿qué va a pasar? Ahí va a estar el fuego. Ahí va a estar la palabra, hermanos. Amén. Porque esa palabra se fue metiendo y penetró hasta el tuétano del hueso. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Aleluya. Son de los últimos, hermano, cerca de Apocalipsis. Gloria a Dios. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Amén. ¿Cómo empieza el juicio nuestro Dios? Primero, ¿por dónde? Sí, no digo que no podemos predicar. Sí se puede predicar, pero primero debemos de empezar también a nuestra familia. Amén. A nuestra familia, darles la palabra, hermanos. Porque a veces nos preocupamos más por los de afuera, por la gente de afuera. Pero acuérdense que nuestra familia es testimonio para la gente. Amén. Porque ya hasta se la saben muchos, hermanos. Que muchos a veces de los cristianos, hermano, dicen, no, usted es candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿cómo debemos de hacer? Dice que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Y el juicio debe de empezar ¿por dónde? Antes de ayudar a la gente de allá afuera, hermanos, vamos a empezarle a dar a la familia palabra de Dios. Amén. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Amén. Entonces, así como nuestro Dios empieza, nosotros ¿cómo debemos de empezar? También por la casa, hermanos. Amén. Vamos a empezar a instruir a los de nuestra casa a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Y fíjense cómo dice Jeremías 23, 29. Aleluya.
23, 29. Aleluya. Jeremías 23, 29. Amén. Fíjate cómo dice, hermano. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Ya entendemos que decía Jeremías que él tenía como un fuego en sus huesos que no podía sufrir, ¿verdad? No lo podía sufrir, dice. ¿Y cuál es ese fuego? ¿Ese fuego qué es? La palabra de Dios. Por eso dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Porque nosotros, los de nuestra familia, los de nuestra casa, hermanos, vamos a estar con la palabra. 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 Y es un martillo. Y es un golpe. Y otro golpe. Y otro golpe. Hasta que se va a romper. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Así debemos de estar con nuestra familia, hermanos. Duro, con la palabra y otra vez. Porque esto es lo más seguro, hermanos. Lo más seguro, dice que tenemos la palabra profética más segura. Y hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Entonces nos estamos dando cuenta cómo es esa palabra, hermanos. Por eso ustedes no se deben de cansar, hermanos. Amén. De la palabra. Ni nosotros, no, Señor. Sígueme dando. La Biblia dice que el justo me castigue será un favor. Hasta nosotros, Señor, si me equivoco, corrígeme, Señor. Amén. Nosotros mismos, hermanos. Porque el Señor dice que el que no corrige, que cuando no hay corrección es como si no fuera su hijo. Vamos a leer Apocalipsis 3:19. Amén. Fíjate cómo dice, porque hemos oído bastante gente que allá afuera, cuando se les predica, dicen, no, es que Dios no castiga. Yo les digo, a ver, y cuando tu hijo hace algo que no debe de hacer, ¿a poco no lo castigas? Ah, no, sí. ¿Y lo castigas? ¿Por qué lo castigas? Porque no lo amas, por eso. No, se supone que lo castigas, ¿por qué? Porque lo amas. No porque no, así nuestro Dios, ¿por qué nos corrige? Porque nos ama. Si no nos amara, hagan lo que quieran. ¿Verdad? Fíjate, Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Entonces, Dios, así nosotros debemos de ser de la misma manera. También aún con nuestros hijos, corregirlos, castigarlos también. A veces sí hay que castigarles, pero la Biblia, como hay que castigarles como Dios, dice la palabra de Dios que nuestro Dios se duele del castigo. Así nosotros cuando vamos a castigar, hay veces que hay gente como que se gozara cuando pues corrige a sus hijos, pero no. La Biblia dice que nuestro Dios se duele del castigo. O sea, me duele, hijo, pero tengo que hacerlo. Tengo que castigarte, hijo. Si me duele, no me gustaría castigarte. Me gustaría que fueras obediente. Pero tengo que hacerlo. Tengo que aplicar en ti la disciplina. ¿Por qué? Porque te amo. No quiero que te pierdas. No quiero que sufras. Amén. Entonces, vamos a leer Hebreos 12, del 5 al 14. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Hebreos 12, del 5 al 14. Amén. Fíjate cómo dice, del 5 al 14. Dice así: ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no despreciéis la disciplina del Señor? No menosprecies. Amén. Luego, ¿qué va a pasar? Que nos vienen cosas, hermanos, ¿no? Porque Dios nos disciplina, ¿no? No crean que ustedes nada más les pasa, a mí también me pasa. De repente el Señor me disciplina. A lo mejor viene algo por ahí, una reprensión. En cualquier forma viene. Señor, muéstrame, Señor. Muéstrame en qué me estoy equivocando, qué estoy haciendo, qué hice mal, Señor. Yo me arrepiento. Yo estoy sujeto a ti, Señor. Amén. Amén. Hijo mío, no desprecié la disciplina del Señor. Gracias, Señor. Pero muéstrame qué hago mal. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Amén. Cuando el Señor nos reprende, ¿qué pasa? Ay, no, ya. Dios no me está ayudando. Dios ya no está conmigo. No, ya está desmayando. No, como que no está sirviendo el esfuerzo que yo estoy haciendo. Eso es desmayar. No, como que ya no voy tan temprano. Voy a llegar más tarde. Está desmayando. Ya no voy a orar tanto. Ya no voy a leer tanto la palabra de Dios. Está desmayando. ¿Por qué? Porque a veces recibimos una disciplina de parte de Dios. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Amén. Gracias, Señor, por ese amor que tienes hacia mi persona. Y azota a todo el que recibe por hijo. Porque a veces así pasa, que empezamos a hacer las cosas bien y pareciera que las estamos haciendo mal, ¿verdad? Pero no, viene ese azote, es una prueba. Amén. Es normal entre los hijos de Dios, así es. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos disciplina, ¿a qué? A ese no le hace nada y a mí sí. Hermano, a todos nos disciplina cuando nos ama, cuando somos sus hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. O sea, después entendemos el propósito de esa disciplina. De justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Entonces, ahora a través de esto, muchos ya lo habíamos leído, pero es muy importante saber, entender que así nosotros nos sujetamos a la autoridad de Dios. Dios nos disciplina a nosotros y nosotros aceptamos la disciplina y nosotros disciplinamos también. Amén. Amén. Y va a tener un efecto. Amén. Pero así como, ¿qué va a pasar, hermanos? Puede pasar hasta como el hijo pródigo, hermanos. Amén. Vamos a hacer las cosas correctamente.
bien, hermanos, dando la instrucción, pero sabemos que en el Señor todas las cosas que hemos hecho, hermanos, ¿qué va a pasar? Van a tener un fruto, hermanos. Amén. Cuando nosotros instruimos bien, y aún instruyendo bien, imagínate, hermanos, ¿tú crees que el hijo pródigo fue instruido bien o mal? ¿Quién lo instruyó? Está hablando del mismo Dios, hermanos. Y aún así se fue. Aún así se fue, hermanos. Amén. Pero regresará, o regresa, o regresamos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Y estamos ahora mismo en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, por eso es muy importante, hermanos, pensar en nuestras casas, pensar en esa herencia que Dios nos ha dejado. Amén. Dios nos ha dejado herencia a través de su palabra. La palabra de Dios es el mejor consejo de nuestro Dios. El consuelo. Dios nos consuela a través de su palabra, nos fortalece a seguir adelante. Amén. ¿Por qué? Porque hay veces, hermanos, aún ustedes como ya que han leído las epístolas del apóstol Pablo, ¿ustedes cómo ven que andaba él? ¿En obediencia? ¿O cómo veían? Él andaba en obediencia. Y aún así él trataba a los que les predicaba como si fueran sus hijos. Y dice que en algún momento, ¿qué crees que le pasó? Lo abandonaron todos, hermanos. Amén. Dice, no me abandonó el Señor está conmigo. Amén. Así nosotros, Dios está con nosotros, hermanos. Y si nosotros haciendo las cosas bien, hermanos, pasan cosas, hermanos, no pasa nada. Porque estamos haciendo lo correcto. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios no vuelve vacía. Porque muchos de nosotros, de verdad, yo creo que lo hemos vivido, hermanos, como Jeremías. Nos hemos querido alejar y el Señor nos vuelve a traer, porque ya estás pensando en su palabra, dices, no, pero es que es verdad esto que me está diciendo, yo no me quiero quedar aquí, yo quiero estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, esforcémonos, hermanos, y pensemos en esta herencia, hermanos, que Dios nos ha dado a todos nosotros, la cual es muy valiosa, la cual nosotros muchos como padres ya lo hemos recibido. Démosle esa herencia a nuestros hijos, hermanos, hablándoles constantemente de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Dedicando un tiempo a lo mejor ahí en sus espacios, hermanos, en sus casas, un momento a Dios, hermanos. Amén. Un momento, estar ahí compartiendo, leyendo la palabra, diciendo, a ver, ¿tú qué entiendes? ¿Qué piensas acerca de esto? Amén. Para que vayamos creciendo en lo espiritual siempre, hermanos. Dejemos un lado, a veces hay muchas preocupaciones, hermanos, pero esto es la preocupación más grande, hermanos. Que nuestra familia esté recibiendo esa herencia eterna. Esa herencia eterna es la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque somos responsables de nuestros hijos. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Y qué va a decir el Señor? ¿Qué hiciste con esa herencia que yo te di? Tenemos que instruir a nuestros hijos, hermanos. Pensar. Hay veces que a lo mejor hay hermanos que tienen pequeñitos sus bebés. Orar por ellos siempre, Señor, que mi hijo o mi hija sean siervos tuyos, Señor. Que te sigan, que ellos vayan creyendo, que ellos vayan creciendo, pero que pongan atención en tu palabra. Amén. Así, hermanos, constantemente, hermanos. Es muy importante dentro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios iba a pedir cuentas a los padres de los hijos. Amén. Va a pedir cuentas porque es la herencia que Dios nos ha dado. Es como los talentos
¿Qué tenía que hacer con los talentos? Multiplicarlos, hermanos. Amén. Entonces así nosotros tenemos que multiplicar esos talentos, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Aleluya.